Una de las etapas obligatorias dentro de la higiene ocupacional es obviamente el muestreo, es decir, la toma de muestras. Sin embargo, lo recomendable es que antes de proceder con los monitoreos se hagan valoraciones cualitativas. Después de esto, sí será conveniente hacer monitoreos. Miremos rápidamente cuáles son los tipos de monitoreos más habituales y con qué medios de captura se llevan a cabo. Aquí tenemos ciclones para polvo respirable. Recordemos que el polvo respirable es para partículas de menos de 5 micras. Entonces tenemos un ciclón, ese sería el ciclón Dor-Oliver. Tenemos un ciclón de aluminio, que aquí lo vemos como va instalado en la zona respiratoria y la posición obligatoria para cualquier sistema de muestreo personal, es decir, tipo de dosimetría de partículas o de gases o vapores. La diferencia entre un ciclón Dor-Oliver y un ciclón de aluminio es básicamente el flujo al cual tengo que cargar la bomba. Por ejemplo, en los ciclones de aluminio es obligatorio que la bomba esté a 2.5 litros por minuto. Si no la calibro en ese flujo, pues no, el muestreo no va a ser representativo. Pero también yo puedo tomar muestras con estos dispositivos que aparecen aquí a la derecha de la imagen, que son dispositivos para tomar muestras de polvo inhalable, es decir, partículas de 10, 8, 6 micras, etcétera, es decir, partículas mucho más grandes, que obviamente ahí también pueden haber partículas respirables, pero no hay forma de separarlas, mientras que el ciclón, pues básicamente lo que hace es separar. Cuando yo conecto un ciclón a un cassette, a un filtro, entonces lo que ocurre es que en esta parte de acá, es como el fondo del ciclón, quedan las partículas que no son respirables, es decir, aquí van a quedar partículas de 6, 8, 10, 12 micras, mientras que las respirables van a subir por este agujero que se ve aquí y van a quedar depositadas en el cassette. Por eso es que es mucho más recomendable hacer monitoreo de polvo respirable que inhalable. O sea que la recomendación es siempre pídale a su higienista que le haga monitoreos respirables. Pero ya vamos a ver en qué casos no se puede hacer respirable. Para sílice cristalina, si en su empresa hay sílice cristalina, sí toca obligatoriamente hacerlo respirable porque el método así lo contempla. Este gráfico es digamos, el diámetro aerodinámico versus la eficiencia de colección de partículas. Entonces, este diámetro de partículas, pues básicamente me indica, es una convención ya estandarizada por ISO 7708 respecto a la definición de lo que son partículas, digamos, respirables. Entonces, lo que se busca es recolectar las partículas de menos de 5 micras en una gran proporción. Y allí también se aparece pues el punto de corte que sería el 50% de las partículas colectadas a 4 micras. Ese es como lo mínimo recomendable para colectar por la muestra de partículas. Esos son los cassettes. Los cassettes, dentro del cassette va la membrana o filtro que llamamos. Allí pueden haber filtros de celulosa o de PVC. Si yo voy a tomar partículas inhalables, pues simplemente utilizo un cassette de esos con su filtro sin ciclón. Pero para, por ejemplo, humos de soldadura, también se usa el cassette sin ciclón. Entonces, en esta configuración solamente la vamos a usar para partículas inhalables o humos metálicos de soldadura. También existen unos viales en donde uno puede enviar la bulk sample, que es como muestra en bruto, digamos. Por ejemplo, usted quiere mandar un poquito de talco para analizar el asbesto. Entonces pone ahí un poquito de talco, pueden ser 5 miligramos, 300 miligramos. Usted quiere enviar una muestra de asbesto para que se analice, entonces envía un pedazo de asbesto, por ahí, sí, unos 50 miligramos, etcétera. Es decir, yo a veces puedo mandar al laboratorio si necesito, es una muestra en bruto, no tomada con filtro, sino simplemente un pedacito de lo que necesite para que lo analicen. Entonces, y también hay algunos gases y vapores que se tienen que depositar en un vial previamente con un producto químico para que lo conserve. El asbesto recolectado en este tipo de cassette de 25 milímetros de diámetro. El objetivo es que cuando yo voy a hacer el muestreo tengo que retirar esta tapa de aquí, queda completamente expuesto el filtro que está al fondo, que puede ser un filtro de PVC. Entonces, cuando yo hago muestreo de fibras de asbesto, pues las fibras ingresan sin ningún tipo de problema y quedan depositadas en la membrana que está al fondo. Después del monitoreo, vuelve y se tapa
El cassette, siempre es un cassette negro alargado, muy diferente a los anteriores, que es un cassette tipo cónico y solamente se puede utilizar para fibras de asbesto, ya sea muestreos personales o muestreos de área. Luego tenemos los tubos de carbón activado que sirven para gases y vapores orgánicos, todo lo que son disolventes, benceno, tolueno, sileno, alcoholes, cetonas, etcétera. También en algunas oportunidades se puede utilizar dos en tándem o dos tubos conectados dependiendo pues del método analítico que yo esté utilizando. No todos los métodos exigen esta conexión. Por ejemplo, hay un contaminante que es el óxido de nitrógeno que sí requiere pues dos tubos en tándem, pero realmente esta configuración es muy extraña, no es muy común. Los tubos traen su sección frontal y trasera. Si yo lo conecto mal, pues el muestreo va a quedar mal hecho. Los tubos se ubican de posición completamente vertical en el trabajador y hay que tener mucho cuidado de no dejarlos saturar. Si se empieza el muestreo y se nota demasiados olores en el sitio, es mejor cambiar los tubos cada hora y media, cada 2 horas para evitar saturación. El laboratorio analiza por separado las dos secciones, la trasera y la frontal, así que yo me daré cuenta de la saturación solamente con el reporte ya del laboratorio. Este es un tubo protector muy grande para ciertos tubos sorbentes, pero pues realmente son muy extraños usarlos, casi no se usan en la realidad, pero podría ser que se necesite para ciertas aplicaciones. Todo depende pues del método Naios que lo utilice. En mi experiencia pues nunca lo he usado, pero existen este tipo de cubiertas tan grandes. Lo que pasa es que son muy incómodas, entonces ningún trabajador va a querer ponerse un tubo protector de estos. Básicamente el objetivo cuál es, pues simplemente es proteger los medios de captación. También existen los difusores pasivos que básicamente no usan bomba de muestreo, simplemente es una membrana que absorbe por difusión gases y vapores. No sirve para humos de soldadura, no sirve para material particulado, solamente sirve para ciertos vapores, como por ejemplo óxido de etileno, formaldehído, vapores orgánicos eh, y lo que se desprenda como gases y vapores. Y finalmente los burbujeadores o los impingers, que se usaron mucho en una época, hace 20 años se usaban mucho para muestreo de formol y ácido sulfúrico, entre otros, los cuales contienen en su interior son unos tubos de vidrio de 10 ml de capacidad. Adentro se llenaba con un líquido especial para que cuando el vapor del producto ingresara, de mi contaminante ingresara, quedara allí retenido. Y luego ese impinger se mandaba al laboratorio. Ya porque casi no se usan, porque son muy incómodos, si el recipiente se cae se rompe, si se invierte se bota el producto, entonces era bastante incómodo, bastante confiable, digamos, en cuanto a la retención del contaminante, pero la verdad muy incómodo usarlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo los usaba me tocaba sostenerlo, tenía que yo estar al lado del trabajador, porque si no, si él se agachaba, pues volteaba el líquido y pues eso tenía un líquido acá y se botaba, y la tapita que es esta se bota, entonces hasta ahí llegaba el muestreo. Entonces nunca me llegó a pasar eso, pero el riesgo era inminente, por eso ya hoy en día los métodos, por ejemplo, para ácido sulfúrico y formaldehído, utilizan son tubos sólidos sorbentes de sílica, muy parecidos a estos, pero en vez de carbón, con sílica. Entonces, básicamente es como un resumen rápido de las diferentes estrategias de muestreo. Obviamente hay muchísimos más, pero estos son los más comunes. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, me lo dejan en los comentarios. Los voy a estar revisando.